Les saluda el abogado Omar Andrade Vallejo. Saludos a todos de parte y agradezco en primer lugar a la Corporación López Valencia por permitirme dar esta hora de conferencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del derecho, que es la potestad sancionatoria dentro del derecho administrativo. Para empezar, en primer lugar debemos entender qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es el conjunto de normas que regula las actividades entre el Estado y los ciudadanos. Estas normas rigen específicamente la función administrativa. Si bien es cierto, el concepto de derecho administrativo es ese, tenemos que indicar qué nos dice el artículo 1 del COA, el Código Orgánico Administrativo, que es la norma que regula esta potestad sancionatoria en el derecho administrativo. ¿Y qué nos dice el Código Orgánico Administrativo en su artículo 1? Este código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Entendiendo eso, tenemos que empezar a lo que es la potestad. ¿Qué es la potestad? Nos dice el concepto que implica la atribución a los órganos del Estado de las prerrogativas exorbitantes del derecho común y extrañas a los derechos de los ciudadanos, reconocidos normalmente a los individuos. La potestad resulta inherente a la administración pública, obviamente, puesto que el Estado en sí es una persona jurídica. Por lo tanto, se dice que el Estado tiene la capacidad, tiene la obligación de atribuir ciertas potestades a los organismos estatales para que surta la operatividad de esta. Es decir, el Estado, siendo una persona jurídica, le da el poder, la potestad a cada uno de los organismos que lo conforman para que estos operen dentro de sus competencias en el ámbito del derecho administrativo y puedan así ejercer lo que es la potestad sancionatoria. En ese ámbito, y yéndonos por esa línea, debemos entender que al ser una persona jurídica, el Estado tiene la soberanía e implica que tiene la autoridad para constituir esta potestad sancionatoria. ¿Y qué nos implica esto? Esto trae consecuencias. Explica la continuidad y perpetuidad estatal. Explica las relaciones patrimoniales entre el Estado y los ciudadanos. Hace posible la configuración jurídica de las relaciones entre el poder estatal y los ciudadanos comunes. Permite las acciones por responsabilidad contractual o extracontractual entre el Estado y sus contratantes. Da lugar a una relación jurídico-administrativa que se entabla entre los sujetos del derecho administrativo. Las potestades administrativas siempre tienen como base la Constitución y la legalidad. El objetivo del legislador, cuando crea la norma, es satisfacer, ese es el deber ser, el de satisfacer a los ciudadanos con las normativas correspondientes. En este caso, al crear la norma, establece los parámetros en donde el Estado puede ejercer esta potestad hacia los ciudadanos. ¿Y qué nos dice en el artículo 173 de la Constitución? Esto es muy importante. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Esto es correcto. Aquí emana la existencia de un procedimiento en la cual se va a establecer dentro de la normativa correspondiente, en este caso, como les había mencionado, el Código Orgánico Administrativo. Y como emana de la Constitución, lo que les acabo de mencionar, el legislador crea el Código Orgánico Administrativo para así establecer estos parámetros. Y no es otra cosa que el Código busca ordenar este ámbito administrativo para que tanto la función administrativa, en este caso cada uno de los organismos del Estado,
puedan establecer parámetros, sanciones y lineamientos a fin de poderlos cumplir. La finalidad de la potestad sancionatoria, que es el tema que vamos a visualizar el día de hoy, a conversar el día de hoy con ustedes, mis estimados, la potestad sancionatoria no tiene otra finalidad que el proteger el derecho y proteger el interés general de los ciudadanos comunes. La ley otorga a la administración pública esta potestad para ejercerlo de manera prudente, es decir, bajo los lineamientos del debido proceso. Obviamente, el derecho sancionador administrativo es eminentemente preventivo, tiende a que los ciudadanos no provoquen conductas que puedan lesionar derechos a los demás. En base a eso, la sujeción de la potestad sancionatoria se alinea con el principio de legalidad. Siempre va a ser definido con el principio de legalidad. ¿Qué nos dice el artículo 24, numeral 1 de la Constitución? Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución. Esto es claro, lo dice la Constitución, y eso es más que nada por sentido común. En la realidad, nadie puede ser sancionado por algo que no esté tipificado, que no sea producto de una sanción. Entonces, es ahí donde parte la potestad sancionatoria bajo el principio de legalidad, que es uno de los principios por los cuales se maneja. Es necesario entender este principio porque respecto a la potestad sancionatoria equivale a la reserva de la ley absoluta, la misma que determina que las sanciones solo pueden encontrarse establecidas en una norma vigente que rige en la actualidad para todos los ciudadanos. Pero ¿cómo inicia este proceso de la potestad sancionatoria? ¿Cómo lo podemos encontrar? En el Código Orgánico Administrativo podemos encontrar las garantías tipificadas señalados en el artículo 248 del Código Orgánico Administrativo, que eso lo vamos a ver en un momento. El procedimiento sancionatorio empieza siempre de oficio, por acuerdo común del órgano competente u orden de la autoridad superior, o consecuencia de una petición o denuncia de desacato a una atribución administrativa. Pero para que éste inicie se debe establecer siempre el acto administrativo. ¿Y qué nos dice el Código Orgánico Administrativo en su artículo 98? Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de la voluntad efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente de este acto administrativo. Es decir, todo inicio de un proceso sancionatorio administrativo debe empezar con una resolución. ¿Qué es la resolución? El acto administrativo, en el cual convergen ciertos requisitos, ciertas partes. En primero debe identificarse a la persona o personas presuntamente que hayan cometido alguna infracción administrativa. Se debe relacionar los hechos. Tercero, el detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios dentro de ese proceso que se va a iniciar. Se debe determinar el órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuye la competencia. Esto es muy importante. Estos requisitos deben establecerse de manera adecuada porque sin ellos el acto que inicia el proceso sancionatorio quedaría nulo, porque ese acto administrativo no tendría o no cumpliría con los requisitos que emana la norma. En este caso el Código Orgánico Administrativo. En el acto administrativo de iniciación se le pueden adoptar ciertas medidas también de cautelares, sin perjuicio de que se puedan ordenar durante el procedimiento. Se le informará al inculpado de su derecho a formular alegaciones y argumentación al final del procedimiento. El acto administrativo debe notificarse, obviamente,
Esto es parte del debido proceso. No se puede proseguir con el acto administrativo, con el procedimiento sancionatorio, si no se notifica a la parte que puede ser afectada, ¿no? Porque toda persona tiene el derecho constitucional a la defensa. Si el infractor no reconoce su responsabilidad, se puede resolver en el procedimiento con la imposición de la sanción. Perfecto, si se encuentra obviamente la culpabilidad de este. En cualquier fase del procedimiento sancionatorio, los órganos competentes que consideren existentes elementos de juicio indicativos y de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al órgano así adecuado. Esto es más o menos cómo debe iniciar el procedimiento sancionatorio, que ya mismo vamos a ver el artículo 248 del Código Orgánico General, el Código Orgánico Administrativo. Pero uno de los principios más importantes que podemos encontrar dentro del COA, el Código Orgánico Administrativo, es el artículo 29, el principio de tipicidad. ¿Qué nos dice este principio? Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. Tiene concordancia con lo que habíamos conversado hace un momento sobre que no puede sancionarse algo que no esté tipificado. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco interpretación extensiva. Esto es el principio de tipicidad. Y el principio de irretroactividad nos indica: los hechos que constituyan infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse. Las disposiciones sancionadoras producen efectos retroactivos en cuanto favorezcan al presunto infractor. Pero es importante también señalar en este ámbito lo que nos dice la Constitución, la norma madre, los principios fundamentales, en su artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Los servidores y servidores públicos y los delegados, representantes de los cuerpos colegiados de la institución del Estado estarán sujetos a sanciones establecidas por los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Y el artículo 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los principios de, numeral 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidores o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá contra ellos. El Estado tiene la capacidad de repetir contra el servidor que haya cometido esta infracción, en este caso administrativa, si se encuentra la culpabilidad del infractor.